Saludos mis estimados estudiantes del curso de electromagnetismo. En esta ocasión les voy a presentar o vamos a hablar sobre las aplicaciones de la ley de Gauss para calcular campos eléctricos. Recordemos la ley de Gauss. La ley de Gauss nos dice que la integral cerrada de punto D, o sea el flujo eléctrico, es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Bien. ¿Qué establece la ley de Gauss? Que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada no depende de la superficie, sino de cuánta carga tiene en su interior. Bien, básicamente es eso. También la ley de Gauss lo que hace es mostrarnos la naturaleza de cómo es el campo eléctrico con respecto a las cargas eléctricas. Si la carga eléctrica es positiva, genera un flujo positivo. Eso implica que el campo debe apuntar hacia afuera de la superficie. Y como esta carga está dentro de la superficie, quiere decir que una carga positiva genera campo saliendo de ella. Bien. Si la carga eléctrica es negativa, el flujo eléctrico es negativo, lo que implica que el campo debe apuntar hacia la superficie. Y como esta carga eléctrica está dentro de la superficie, pues para la carga eléctrica negativa, el campo debe apuntar hacia la carga eléctrica. Entonces, cargas eléctricas son negativas, son sumideros de campo, y cargas positivas son fuentes de campo. Bien, esa es la interpretación física de lo que es la ley de Gauss. Pero más allá de eso, la ley de Gauss realmente gana relevancia o es importante, o práctica o poderosa mejor, cuando se utiliza para determinar el campo eléctrico. Bien, entonces recordemos que para ello lo que se requiere es introducir una superficie imaginaria en la cual vamos a determinar el valor del campo eléctrico y cómo éste se comporta. Esa superficie se denomina superficie gaussiana. Para resolver un problema de campo eléctrico, lamentablemente no siempre se puede usar la ley de Gauss. Quiere decir que la superficie gaussiana a introducir debe cumplir con ciertas condiciones que deben estar o que están condicionadas, mejor dicho, valga la redundancia ahí, al sistema. Bien, el sistema debe ser acorde para poder aplicar la ley de Gauss. Bien, bueno, lo primero que hay que hacer es crear una superficie gaussiana. ¿Dónde se crea? Bueno, en la región donde el campo se va a determinar, donde se está estudiando el campo eléctrico. ¿Cuál superficie gaussiana utilizar? Bueno, eso depende del sistema. Bien, no se puede utilizar cualquier superficie gaussiana. Las superficies gaussianas deben cumplir con ciertas condiciones. Recordemos que lo que vamos a determinar es el valor del campo eléctrico. Entonces necesitamos despejar de esta expresión matemática la magnitud de este señor, la magnitud del campo eléctrico. Para ello debemos resolver primero este producto punto. Y para que no hayan ambigüedades en este producto punto, los vectores deben ser paralelos. Bien, recuerden por la definición de producto punto, un producto punto puede ser escrito como la magnitud del vector E, la magnitud del vector de S por el coseno del ángulo entre los dos. Si estos dos vectores son paralelos, pues el producto punto se puede escribir como el producto de sus magnitudes. Bien, entonces esa debe ser la primera condición a cumplir con la superficie gaussiana, que el campo eléctrico sea paralelo, el diferencial de superficie sea paralelo al campo eléctrico. Bien, estos dos vectores deben ser paralelos. Eso como primer punto. Como segundo punto, como se desea despejar esta magnitud, el campo eléctrico debe extraerse de la integral sin que se tenga que integrar. Es decir, él debe ser constante sobre la superficie gaussiana. ¿Listo? Esa es la tercera condición. El campo eléctrico debe ser uniforme sobre la superficie gaussiana. Él no puede depender de la superficie. Si eso se cumple, el campo eléctrico se extrae de la integral y puede ser despejado fácilmente, porque la integral de ds pues, nos va a arrojar el valor de la superficie gaussiana, dato que conocemos ya que esa superficie gaussiana es una región imaginaria que nosotros manipulamos. Bien, estas condiciones lo que involucran es básicamente sistemas simétricos. ¿Qué tipo de sistemas simétricos? Bueno, el sistema simétrico esférico, simetría esférica, básicamente yo le puedo aplicar la ley de Gauss a esferas. Simetría plana, planos, láminas, que para poder aplicar la ley de Gauss, esta lámina debe tender a ser infinita. Simetría cilíndrica, bueno, tengo que considerarla infinita. Recuerden que es un concepto relativo y hacemos hacemos el cálculo del campo eléctrico de una lámina infinita, pero es aplicable a sistemas pequeños, ¿no? Sistemas finitos. Y el caso de la simetría cilíndrica.
para la simetría cilíndrica. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que los cilindros son muy largos. A través de esta consideración, el campo eléctrico se comporta todo radial, nada paralelo al eje del cilindro. Bueno, entonces, ya sin más que decir, sin más preámbulo, vamos a empezar con el cálculo del campo eléctrico de una esfera uniformemente cargada. Entonces, tenemos una esfera, ¿cierto? Uniformemente cargada. La idea es determinar el campo eléctrico que genera esa esfera, que como es un volumen, se debe calcular el campo tanto dentro de la esfera como fuera de ella. A esta esfera le vamos a asociar un radio R mayúscula. Vamos a suponer que está cargada de manera positiva con una carga Q mayúscula que está uniformemente distribuida en todo su volumen. Bien. Entonces, ¿cómo es el campo de esta esfera? Resulta que si nos vamos acá y tomamos la carga más pequeña, un diferencial de carga, un elemento de carga puntual en el centro de la esfera, lo que vamos a tener es un punto, una carga puntual positiva. Y ya sabemos que esa carga puntual positiva genera campo que apunta de manera radial hacia afuera de ella. Estos son todos esos vectores campo. Y a medida que nos vamos alejando y vamos considerando cada vez más cargas, o sea, construyendo la esfera, ese campo va a tener la misma forma. Bien, la misma forma. O sea, el campo apunta radialmente. Él va a apuntar de manera radial. Bien, eso lo vamos a tener en cuenta para el cálculo del campo. Bueno, entonces iniciemos con el cálculo del campo dentro de la esfera. Vámonos a ubicar a un radio R minúscula, a una distancia con respecto al origen que es menor al radio de la esfera. Entonces, ¿qué tenemos? La esfera de radio R mayúscula, y a esta esfera de radio R mayúscula le voy a aplicar la ley de Gauss. Bien, para aplicar la ley de Gauss debo introducir una superficie gaussiana. Esa superficie gaussiana debe estar en la región donde el campo eléctrico se está estudiando, es decir, dentro de la esfera. Bien, ahí la tenemos. Esta línea roja, este círculo rojo, me representa una superficie esférica dentro de la esfera real. Tenemos la esfera real con carga Q de color azul y una esfera imaginaria que está en su interior. Bien, esa esfera es más pequeña y contiene en su interior una parte de la esfera real. Bien, si miramos, a partir de esta línea azul tenemos una parte de la esfera real. Bien. Bueno, el campo eléctrico ya sabemos que es radial, apunta hacia afuera de manera radial. Y si analizamos un poco la distancia entre el origen y cualquier punto de la superficie gaussiana, o sea, de la línea blanca, la distancia siempre va a ser la misma, R minúscula. Y recordemos que el campo depende de la distancia. Entonces, como la distancia siempre es la misma, el campo eléctrico siempre va a ser el mismo. Bien, por su comportamiento radial. Entonces, el campo eléctrico es constante sobre esta línea roja. Eso está garantizado. Es una de las condiciones a cumplir con la superficie gaussiana. Si el campo eléctrico es una constante, puede extraerse de la integral. ¿Listo? Hemos sacado el campo de la integral porque él no depende de la superficie. Bien. Ahora, la integral del diferencial de superficie, pues básicamente nos va a dar la superficie, ¿cierto? Y tenemos esta expresión de aquí. El paso siguiente es desarrollar este producto punto y esa es la segunda condición, que estos dos vectores deben ser paralelos. Recordemos que el vector diferencial de superficie o superficie debe apuntar perpendicular a la superficie y en el caso de superficies cerradas hacia afuera de esta. Esos vectores están representados por los vectores de color rojo. Entonces, ¿qué podemos apreciar? Que el diferencial de superficie para la superficie gaussiana, la línea blanca, la esfera blanca, se comporta también de manera radial. Implica que como estos dos vectores son radiales, el rojo y el verde, son paralelos. Bien, luego el producto punto de ellos dos se puede escribir como el producto de sus magnitudes, donde la magnitud de este vector básicamente es el área de la superficie gaussiana. Bien, el área de esta superficie de color blanco que tenemos aquí. Listo, y ese valor es conocido. El área de la superficie gaussiana es conocida. Recordemos que es una superficie que manipulamos nosotros. Nosotros introducimos al problema esta superficie. Entonces, el campo eléctrico puede ser fácilmente obtenido de esta expresión. Si calculamos cuánta carga contiene la superficie gaussiana. Bien, básicamente es eso.
Entonces, ¿dónde está la carga encerrada? Aquí. Bien, aquí está. La carga encerrada es toda esta. Si nos damos cuenta, la superficie gaussiana es la esfera de color blanco que encierra todo este espacio, toda esta carga. Esta carga que está acá, que no he tapado, que sigue siendo de color azul, es carga que está fuera de mi superficie gaussiana y esta carga no puede aportar en el campo eléctrico. Entonces esa no la voy a tener en cuenta, solamente la que está aquí en este espacio. Bien, bueno, entonces para calcular esa carga voy a utilizar la definición de densidad de carga volumétrica. Densidad de carga volumétrica ρ es igual a carga sobre volumen. La carga de la esfera sobre el volumen de la esfera, cuando hablo de toda la carga de la esfera, pero debe ser el mismo valor si relaciono la carga encerrada en este volumen. Entonces en ese caso tendría carga encerrada, ¿sí?, la de color claro, pero sobre el volumen que la contiene, que en este caso es el volumen de esta superficie gaussiana, el volumen de esta esfera de color blanco. Bien, resolvemos para la carga encerrada. Carga encerrada vale ρ por el volumen de Gauss y sustituimos en la expresión del campo eléctrico. Bien, básicamente es esto que tenemos acá abajo. Listo, resolvemos para el campo y ya, el campo eléctrico está. Hemos obtenido una expresión para el campo eléctrico. Lo que resta aquí es sustituir el volumen de la superficie gaussiana y la superficie gaussiana, el valor de la superficie gaussiana. Estas expresiones de volumen y área, en este caso de una esfera, son ya conocidos, eso no hay que deducirlo mucho. El campo eléctrico es igual a la densidad de carga volumétrica por el volumen de la superficie gaussiana, 4/3 de pi por r minúscula al cubo. R minúscula porque ese es el radio de mi superficie gaussiana. Bien, sobre epsilon sub 0 por el área de la superficie gaussiana, que en el área de una esfera vale 4 pi r cuadrado. Bien, esto ya está definido de esa manera. Ahora, si yo voy a trabajar la densidad de carga volumétrica para toda la esfera, no usaría carga encerrada, sino usaría carga mayúscula, que es la carga de toda la esfera, y volumen de toda la esfera. Entonces ya no sería r minúscula al cubo, sino r mayúscula al cubo. Bien, esa es la diferencia en trabajar toda la carga o una parte de la carga. Listo. Aquí se puede cancelar este 4pi con este 4pi, se suprimen. Este r al cubo sobre r cuadrado queda un r en el numerador y obtenemos la expresión del campo eléctrico. ¿Qué podemos apreciar ahí? Que el campo eléctrico es proporcional al radio, posición al cual, o la distancia a la cual nos vamos a ubicar con respecto al centro de la esfera. Bien, a medida que nos alejamos del centro de la esfera, estando dentro de la esfera, el campo eléctrico crece de manera lineal, lo que nos muestra aquí esta relación de proporción lineal entre E y R. Bien, estos son valores constantes. Bueno, con eso obtendríamos el campo eléctrico dentro de una esfera. Realmente muy sencillo si comparamos esto con el cálculo de integrales de carga eléctrica, de ley de Coulomb. Eso sí es un poquitico más tedioso. Bueno, ahora vamos a calcular el campo fuera de la esfera. En este caso tenemos la esfera y, bueno, aplicamos la ley de Gauss, introducimos la superficie gaussiana. Ahora la superficie gaussiana tiene un radio r que cumple la condición de que él siempre va a ser mayor que r mayúscula. De esa manera se construye una esfera, una superficie esférica aquí más grande, que contiene en su interior la esfera real. Esta esfera no existe, la superficie gaussiana no existe. ¿Qué es lo que existe? La esfera cargada, esa es la que existe. La superficie gaussiana es imaginaria y la introducimos para ver cómo se comporta el campo eléctrico en esa región. Bien. Bueno, entonces el campo eléctrico sigue apuntando de manera radial con respecto a la esfera. El diferencial de superficie para la superficie gaussiana también es radial. Él debe apuntar de manera perpendicular a la superficie en todos los puntos. Luego apunta de manera radial. Entonces esta integral nuevamente cumple, bueno, este sistema mejor cumple las condiciones de la ley de Gauss. Luego puede ser, esta integral nos dará este resultado. Siempre que las condiciones estén dadas para aplicar la ley de Gauss, la integral de flujo eléctrico nos va a dar E por S, siempre va a ser esta relación, no hay nada más que hacer. Esta integral es sustituida por E por S, donde S viene siendo siempre la superficie gaussiana, el valor del área a través de la cual se está calculando el flujo eléctrico. Bien, bueno, ahora ¿qué nos resta? Calcular la carga encerrada. La carga encerrada pues es algo muy obvio. Mi superficie gaussiana, la esfera de color negro,
encierra toda la esfera. Quiere decir que la carga encerrada vale toda la carga de la esfera, ¿sí? Aquí no hay nada más que hacer, no hay que ir a encontrar relaciones de ningún tipo. Sabemos que toda la carga está contenida, entonces la tomamos. Eso es todo. Se sustituye la carga encerrada y se resuelve para el campo eléctrico. Realmente muy sencillo, no tiene mucha complejidad. Aquí lo que hay que hacer es sustituir el valor de la superficie gaussiana, que básicamente es el área de una esfera, 4pi por r cuadrado. Se reescribe esto de esta manera y nos damos cuenta que aquí aparece un término que es el término 4pi epsilon sub 0, es el término de la constante eléctrica. ¿Listo? Si lo sustituimos, pues nos llevamos la sorpresa de que el campo eléctrico por fuera de una esfera es igual al campo eléctrico de una carga puntual, idéntico. Un resultado que pues podríamos decir es algo asombroso, ¿no? Aquí he escrito el campo eléctrico como un vector. El campo eléctrico apunta radialmente a lo largo de la línea R en cualquier punto de la superficie. Entonces le asocio un vector unitario. Bien, este es el campo eléctrico de una esfera fuera de ella. Miren que lo interesante aquí es que si me paro fuera de una esfera es como si viera una carga puntual. Es como si yo pudiera tomar toda esa carga distribuida en ese volumen y comprimirla en un punto en el centro. Bien, pero eso solo ocurre si nos paramos fuera de esa esfera. Bueno, realmente muy sencillo calcular el campo utilizando el método de la ley de Gauss. Si lo comparamos con el método de integrales de carga. Bien, aquí presento una gráfica de cómo se comporta el campo eléctrico con respecto a medida que nos vamos moviendo a partir del centro de la esfera. Nos vamos distanciando una longitud r a partir del centro. Entonces, entre el centro de la esfera y el borde de la esfera, ¿sí? Esa es una región donde r es menor que el radio de la esfera. Demostramos hace un momento que el campo eléctrico es proporcional al radio, a la distancia, de manera lineal. Entonces lo que vamos a ver es que el campo crece linealmente. ¿Listo? Esa es esta recta. Crece linealmente. Bien. Hasta cuando r es igual al radio de la esfera. ¿Ahí qué pasa? Ahí nos empezamos a parar fuera de la esfera y la empezamos a ver como una carga puntual. Entonces el campo eléctrico decrece de la forma 1 sobre r cuadrado. Y él tenderá a ser 0 cuando r tiende a ser muy grande. Bien, este es el comportamiento del campo eléctrico de una esfera, uniformemente cargada, dentro y fuera de ella. Bueno, lo que resta aquí es hacer más ejercicios de este tipo de sistemas. Básicamente todos se solucionan de la misma manera. Lo único es que, por ejemplo, ustedes van a encontrarse con esferas huecas, ¿sí? Una esfera concéntrica con otra esfera, ese tipo de cosas. Pero no es nada del otro mundo realmente, simplemente es aplicar cada uno de los pasos que vimos aquí en esta breve explicación. Bueno, eso ha sido todo. En el siguiente video voy a resolver un problema de campo eléctrico para un cilindro. Entonces estén pendientes de ese video, los invito a que también lo vean. Espero que haya sido de su agrado, que haya quedado claro. De todas maneras, cualquier duda, cualquier inquietud, me la pueden hacer llegar, ¿vale?